¿Y si esta noche los muertos realmente caminaran entre nosotros? Halloween. Una palabra que suena a diversión, pero que nació del miedo más profundo. Antes de los dulces, de las máscaras, de las calabazas brillando en cada puerta, hubo fuego, sacrificios y espíritus cruzando del mundo de los vivos al de los muertos. Prepárate para descubrir cómo una antigua ceremonia celta se convirtió en la noche más temida y celebrada del planeta. Pero antes, asegúrate de suscribirte a Mapas con Historia. El viento de octubre susurra historias antiguas, arrastrando voces que parecen venir de otro mundo. En los fríos campos del norte de Europa, los celtas encendían hogueras gigantes, los fuegos de Samhain, que iluminaban la noche y marcaban el fin de la cosecha y el inicio de lo desconocido. Para ellos, el 31 de octubre no era un día cualquiera. Era la noche en que el velo entre los vivos y los muertos se volvía tan delgado que los espíritus podían cruzarlo. Algunas almas eran bondadosas, ancestros protectores, otras vengativas y errantes, buscando justicia o un lugar donde descansar. Los aldeanos, temiendo a estos espíritus, se disfrazaban con pieles de animales, máscaras grotescas y figuras demoníacas, convirtiéndose por una noche en parte de aquel mundo oscuro. En lo alto de las colinas, los druidas encendían sus propias hogueras, leían presagios en el humo y ofrecían sacrificios para mantener el equilibrio entre los mundos. El fuego era faro y advertencia, señal para los dioses y guía para las almas perdidas. Mientras tanto, historias de fantasmas, hadas traicioneras y criaturas que susurraban nombres se contaban junto a las llamas. Samhain era un umbral, un instante donde la vida y la muerte dejaban de ser opuestos, y el ciclo de la existencia se cerraba y renovaba al mismo tiempo. Con cada chispa que se elevaba al cielo, los celtas creían escuchar a sus ancestros responder desde el otro lado. Y una pregunta flotaba en la noche: ¿quién controla realmente el fuego? ¿Los vivos que lo encienden o los muertos que lo observan desde la sombra? Los vientos del norte traían consigo nuevos dioses y costumbres. El imperio romano avanzaba, conquistando no solo tierras, sino también almas. Donde antes ardían los fuegos de Samhain, ahora se erigían templos dedicados a Pomona, diosa de los frutos y la abundancia. Roma no destruyó las creencias celtas, las absorbió. Los rituales que honraban a los muertos se fusionaron con fiestas de la cosecha, mezclando miedo y celebración bajo manzanas y vino. Incluso los romanos tenían sus propios días de los muertos. Feralia, cuando dejaban alimentos y flores en las tumbas y recitaban plegarias por los espíritus. La línea entre lo dulce y lo oscuro, entre la vida y la muerte, era tan fina como la piel de una manzana. Con el tiempo, los juegos de adivinación surgieron. Quien atrapaba una manzana con los dientes podía vislumbrar su destino. Lo que empezó como un ritual serio se disfrazó de entretenimiento, pero la esencia mágica permanecía. La mezcla de tradiciones celtas y romanas dio origen a la noche de máscaras y misterio que conocemos hoy. Lo sagrado y lo profano se unieron, y así nació algo radicalmente nuevo. Pero la historia no termina ahí. La llegada del cristianismo transformó nuevamente el panorama. Cuando el imperio abrazó la cruz, los templos se vaciaron y las hogueras se apagaron. Pero la iglesia entendió algo que los romanos ya sabían: no basta con prohibir una tradición, hay que transformarla. En el siglo VII, el Papa Bonifacio IV creó All Saints' Day, y luego el Papa Gregorio III movió la fecha al 1 de noviembre, justo cuando los celtas celebraban Samhain. La noche anterior, el 31 de octubre, se convirtió en All Hallows' Eve, la víspera de Todos los Santos. Velas y plegarias guiaban a los difuntos, y los aldeanos todavía dejaban comida en las puertas. La superstición antigua se mezcló con la fe cristiana. Miedo y devoción coexistían. Con el tiempo surgió All Souls' Day, el Día de los Difuntos, el 2 de noviembre, consolidando la idea de que la muerte ahora era administrada por la fe. Pero la angustia ancestral persistía. ¿A dónde iban los muertos cuando caía la noche? Los viejos rituales sobrevivieron disfrazados. Las hogueras seguían encendiéndose, las máscaras reaparecían y las ofrendas se transformaron en rezos y pactos. La sangre de la tradición pagana aún latía bajo la superficie de la nueva fe. El siglo XIX trajo emigrantes de Irlanda y Escocia a América. Trajeron Samhain, y con él el miedo y los rituales antiguos.
Las calles de Nueva York, Boston y Filadelfia se llenaron de nuevos hogares para viejos fantasmas. El miedo se volvió juego. Máscaras y disfraces dejaron de ser protección espiritual y se transformaron en entretenimiento. Las manzanas de Pomona se usaban para adivinación doméstica, y los niños comenzaron a recorrer las calles pidiendo dulces, iniciando la tradición del trick or treat. Historias de fantasmas se mezclaron con bromas y travesuras. La noche de Halloween era caos controlado, un equilibrio entre miedo y diversión. Con los años, la costumbre se expandió, se organizó y se comercializó. Desfiles, concursos de calabazas y disfraces familiares marcaron la evolución de la celebración. El siglo XX transformó Halloween en espectáculo. Pero antes, en América, hubo un capítulo oscuro que marcaría para siempre la percepción de la noche. Dutch, Salem, Massachusetts. Allí, en 1692, la pequeña comunidad puritana vivió una ola de miedo y superstición que se volvió legendaria. Lo que comenzó con rumores de brujería y comportamientos extraños, pronto se convirtió en una caza de brujas implacable. Mujeres y hombres fueron acusados, condenados y ejecutados por la creencia de que el diablo caminaba entre ellos. Aunque separada en tiempo y espacio de los antiguos Samhain, la historia de Salem resonaba con la misma esencia ancestral: miedo, lo desconocido y la necesidad de explicar lo inexplicable. La oscuridad de Salem mostró cómo la superstición puede volverse un instrumento de control y terror, un reflejo extremo de lo que los celtas y romanos habían celebrado siglos antes con fuego y rituales. Con el tiempo, la tragedia de Salem se transformó en historia, y la ciudad se convirtió en símbolo de Halloween. Casas antiguas, relatos de brujas, callejones oscuros y turistas que buscan sentir la inquietante presencia del pasado. La ciudad mantiene viva la tradición, mezclando miedo histórico con diversión moderna, y enseñando que la línea entre lo real y lo imaginario siempre puede desdibujarse. Así, mientras los inmigrantes europeos llevaban sus rituales de Samhain, en Salem la historia y el mito se fusionaban, creando un nuevo capítulo en la leyenda de Halloween. Una noche donde el miedo se mezcla con la fascinación, y donde los fantasmas de la historia parecen caminar entre nosotros. Halloween en Hollywood es un espectáculo. La luz de las linternas reemplazó las hogueras, y la televisión y el cine convirtieron la noche en un universo de sombras, gritos y máscaras. Las brujas medievales y los vampiros renacieron como villanos cinematográficos, y en 1978 John Carpenter consolidó el mito con su película Halloween. El asesino enmascarado, el suburbio tranquilo convertido en campo de caza, la noche eterna. Pero en el fondo la esencia antigua sigue ahí, la danza entre la vida y la muerte, lo sagrado y lo profano. Cada calabaza iluminada recuerda al viejo Stingy Jack, y cada disfraz mantiene viva la magia ancestral. Halloween ya no pertenece solo a los dioses ni a los muertos. Ahora es un lenguaje universal del miedo. Una noche donde lo antiguo y lo moderno se encuentran, donde la risa se mezcla con el terror, y donde los ecos de los druidas, las brujas y los fantasmas siguen vivos, esperando cada 31 de octubre para caminar entre nosotros. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si te apasiona la historia detrás de las tradiciones y quieres descubrir más secretos ocultos, suscríbete al canal, activa la campanita, dale like y comparte. Nos vemos en el próximo video para seguir explorando el lado oculto de nuestro mundo.